A lo que vinimos. El castillo del espectro. Antología de relatos fantásticos españoles del siglo XIX. Esta antología ha sido seleccionada y prologada por David Roas. David Roas es un profesor universitario, él es escritor, escribe narración y ensayos. Dentro de la narración pues tiene cuentos. Él es un gran defensor del cuento, de la narrativa corta, y sobre todo, que es lo que nos interesa, es que es uno de los máximos especialistas en la literatura fantástica. El prólogo ya es recomendable de leer, o sea, la antología es recomendable toda, pero el prólogo merece la pena leerle, ¿no? Lo digo porque hay personas que a veces los prólogos se los saltan, pero este prólogo merece la pena, porque nos va a hacer un recorrido histórico por este tipo de literatura, por la literatura fantástica, que no es lo mismo que la literatura de fantasía, pero ahora no es momento de entretenernos en hacer distinciones. Desde el siglo XVIII empieza el recorrido cuando aparece la novela gótica o la literatura gótica. Nos va a pasar pues luego después por los cuentos de Hoffmann, va a llegar a Poe y a Maupassant, ¿no?, que es donde más o menos acaba. La importancia del romanticismo en esta literatura, porque esta literatura a las ideas románticas se ajustaba como un anillo al dedo, ¿no? Este tipo de literatura va a llegar a España y va a calar. O sea, España no es diferente, aunque se dice que España atiende más o ha atendido más a la literatura realista, pero en la literatura fantástica sí tuvo sus seguidores y tuvo autores que la practicaron en España. Lo que ocurre es que él dice en el prólogo, y es cierto, que los estudios sobre la literatura del siglo XIX en España se han centrado mucho en la novela. Y este es un género que tiene su mayor expresión o mayor divulgación, sobre todo en el cuento, ¿no? En España se van a hacer ya numerosas traducciones de las grandes obras de los narradores extranjeros. Es decir, aquí se va a traducir a Hoffmann, como decíamos antes, luego más a Poe, a Maupassant y a otros muchos. Cito estos tres. También la literatura del siglo XVIII, la literatura gótica, las primeras obras de la literatura gótica van a ser traducidas. Y la narrativa va a tener sus seguidores. Lo que pasa es que esta narrativa fantástica, lo que pasa es que la narrativa fantástica nunca fue un género de masas, ¿no? No era una prioridad en los gustos lectores, pero no solo aquí, no solo en España, sino en otros países. Esto era así. Tenía un reducido, o era más reducida el número de lectores que tenía, ¿no? Más minoritaria. Va a venir, como pasa también en otros países, y es que el desarrollo no es diferente. Lo que sucede en España con el resto no es diferente. Pues se va a desarrollar sobre todo en periódicos y revistas. Cuando los periódicos y revistas pues van a tomar un cierto auge e importancia, pues ahí es donde se va a publicar, en las novelas por entregas. Nos va a citar también en este prólogo una serie de autores y de obras, muchos de ellos desconocidos, pero además un gran número, ¿no?, de autores y de obras. Algunos van a estar presentes con alguna de sus obras, algunos de sus cuentos en esta antología, otros no, claro. Los temas y motivos que se recogen en los cuentos de esta antología, pues los típicos del género, o sea, no es diferente, ¿no? Pues los castillos aislados, los monasterios, los paisajes tenebrosos, las noches de tormenta, los crímenes sangrientos, las apariciones fantasmales, los espectros, las visitas de la muerte, los delirios también, las obsesiones,
En fin, mucho de esto, la influencia que tiene el folclore, porque recoge pues, leyendas, cuentos populares de la tradición, cada país recogía esas leyendas y sus cuentos populares de su propio folclore, y en España lo hace igual. Hombre, el mayor ejemplo que aquí viene, claro, es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Con sus leyendas, pero no solo él. Ya digo, vamos a encontrar autores que no son muy conocidos dentro de la literatura española del 19, pero otros sí, otros nos van a sonar. Por ejemplo, pues vamos, os me ha sorprendido, pues yo no lo sabía, un cuento de José de Espronceda, del poeta. Pues viene un cuento. Lo que pasa parece ser que es una adaptación de un cuento, el que él hace de un cuento ya que se publicó en Inglaterra o es más bien inglés, ¿no? Pero bueno, hace su adaptación. Luego tenemos pues, bueno, a José Zorrilla, a Gustavo Adolfo Bécquer, que lo hemos citado antes, ese no puede faltar porque para mí es el gran autor en este tipo de géneros del 19 español. Benito Pérez Galdós, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Pedro Antonio de Alarcón, doña Emilia Pardo Bazán, y el último de todos va a ser Pío Baroja, con un cuento que se llama Medium. Ya con el título ya sabemos más o menos de qué va. La antología además va por los cuentos están publicados de forma cronológica, ¿no? Empieza, el primer cuento es de 1832 y el último, que decíamos, es de Baroja, este Medium, que lo publica en 1899. El título, El castillo del espectro, es el título de uno de los cuentos, de uno de los relatos que recoge la antología de Eugenio de Ochoa. Y es de, pues ya más o menos por el título nos damos cuenta, es de ambiente medieval. Se publicó en 1835 ese cuento. Y da, ya digo, título a toda la antología, El castillo del espectro, una antología del cuento fantástico del siglo XIX español. Hasta otra, amigos.